Daniel, el joven que desafió imperios. Hermanos y hermanas, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más extraordinarias de valentía, fe inquebrantable y poder divino en toda la Biblia. La historia de un joven que, siendo apenas un adolescente, se atrevió a desafiar los imperios más poderosos de su época. No con espadas ni ejércitos, sino con una fe incorruptible en el Dios Todopoderoso. Esta es la historia de Daniel, un joven que nos enseña que la edad nunca es impedimento para impactar naciones enteras, que la integridad vale más que todos los tesoros del mundo, que mantenerse fiel a Dios puede costarte todo, pero al final siempre vale la pena. Daniel nos muestra que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, podemos estar firmes ante reyes, sobrevivir a los leones, interpretar los misterios más profundos y cambiar el curso de la historia mundial. Esta es la historia de Daniel, el joven que desafió imperios. Primera parte, el cautiverio y la primera prueba. Capítulo 1. El fin de una era. Nuestra historia comienza en uno de los momentos más trágicos en la historia del pueblo de Dios. Era el año 605 a.C., y el reino de Judá se tambaleaba al borde del colapso total. Durante décadas, los reyes de Judá habían abandonado a Jehová para adorar ídolos paganos. Los profetas habían advertido una y otra vez sobre el juicio venidero, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Ahora el juicio había llegado. Nabucodonosor, el joven y ambicioso rey de Babilonia, había marchado contra Jerusalén con un ejército imparable. Era la superpotencia emergente del mundo antiguo, y nada podía detener su avance. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. La ciudad santa, que había resistido a sirios y egipcios, ahora caía ante los babilonios. Pero esto no era simplemente una conquista militar. Era el cumplimiento de las profecías que habían advertido sobre este día durante generaciones. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No solo capturaron al rey y al pueblo, también profanaron el templo de Dios, llevándose los utensilios sagrados que habían sido consagrados para el servicio divino. Era una humillación total para el pueblo que había sido llamado para hacer luz a las naciones. En este contexto de destrucción nacional y crisis espiritual, encontramos a un joven cuyo nombre significaba Dios es mi juez. Su nombre era Daniel, y tenía aproximadamente 15 años cuando su mundo se desplomó completamente. Daniel no era un joven cualquiera. Provenía de una familia noble, posiblemente de la casa real de Judá. Había sido criado en Jerusalén, educado en las Escrituras, enseñado sobre las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Conocía las historias de Moisés, de David, de los grandes héroes de la fe. Pero ahora todo eso parecía pertenecer al pasado. Su nación había caído, su rey estaba en cadenas, el templo había sido profanado, y él mismo era un prisionero de guerra siendo llevado a una tierra extranjera donde todo lo que conocía y amaba sería puesto a prueba. Capítulo 2. La estrategia imperial. Pero Nabucodonosor era más que un conquistador brutal. Era un estratega brillante. Entendía que para gobernar efectivamente un imperio multicultural necesitaba más que fuerza militar. Necesitaba ganarse las mentes y los corazones de los pueblos conquistados. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. La estrategia era genial en su simplicidad. Tomar a los jóvenes más brillantes y prometedores de las naciones conquistadas, darles la mejor educación del mundo y convertirlos en administradores leales del imperio babilónico. En una generación, estos jóvenes se identificarían más con Babilonia que con sus países natales. Los criterios de selección eran rigurosos. Tenían que ser de linaje noble,
físicamente perfectos, intelectualmente superdotados, educados y lo suficientemente jóvenes para ser moldeados según los valores babilónicos. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, cumplían todos estos criterios. Eran la crema de la juventud judía, representaban el futuro de su nación, y ahora serían transformados para servir a los enemigos de su pueblo. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Era un programa de reeducación de 3 años diseñado para transformar completamente su identidad. Comerían la comida del rey, beberían su vino, estudiarían su literatura, aprenderían su idioma, adoptarían su cultura y eventualmente servirían en su gobierno. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. El cambio de nombres no era cosmético, era profundamente simbólico. Sus nombres hebreos honraban al Dios de Israel. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Jehová es misericordioso. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, Jehová ayuda. Sus nuevos nombres babilónicos honraban a los dioses paganos. Beltsasar significa Bel protege su vida. Sadrach honra al dios Aku, Mesac al dios Shak, y Abednego significa siervo de Nebo. Era un intento sistemático de borrar su identidad espiritual y reemplazarla con una nueva lealtad a los dioses de Babilonia. Capítulo 3. La primera prueba de fe. Pero Daniel y sus amigos enfrentaron inmediatamente una crisis de conciencia. La comida y el vino del rey no eran simplemente lujosos, habían sido ofrecidos a los ídolos babilónicos antes de ser servidos. Comer de esta comida significaría participar en la adoración idólatra. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta decisión requirió un valor extraordinario. Daniel era un prisionero de guerra en territorio enemigo. No tenía poder, influencia o protección. Su vida dependía completamente de la buena voluntad de sus captores. Rechazar la provisión del rey podría ser interpretado como rebeldía y castigado con la muerte. Pero Daniel había tomado una decisión inquebrantable. Prefería morir antes que comprometer su fe. Propuso en su corazón indica una resolución firme, una decisión deliberada y definitiva. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios honró la fidelidad de Daniel dándole favor con Aspenaz, pero incluso con este favor, la situación seguía siendo peligrosa. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Aspenaz simpatizaba con Daniel, pero temía por su propia vida. Si Daniel y sus amigos se veían desnutridos o enfermos, Nabucodonosor culparía a Aspenaz y posiblemente lo ejecutaría. Daniel propuso una solución que demostraba tanto sabiduría como fe. «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Era una propuesta de prueba controlada. En 10 días los resultados serían evidentes. Si Daniel y sus amigos se veían peor, volverían a la dieta del rey. Si se veían mejor, podrían continuar con su dieta kosher. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Melzar, el guardia puesto sobre ellos, aceptó el experimento. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de todos los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El resultado fue milagroso. No solo se veían tan bien como los otros jóvenes, se veían mejor. Su obediencia a Dios había resultado en beneficio físico evidente. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber,
y les daba legumbres. Dios había provisto una manera para que mantuvieran su integridad espiritual sin comprometer su posición o seguridad. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Era una bendición sobrenatural de sabiduría y entendimiento. Mientras otros estudiantes luchaban por aprender el material, Daniel y sus amigos lo dominaban fácilmente. Más importante aún, Daniel recibió el don especial de interpretar visiones y sueños. Y al cabo de los días en que había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Después de 3 años de educación intensiva, llegó el momento de la graduación. Los jóvenes serían presentados ante el rey mismo para ser examinados. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. El examen real fue exhaustivo, cubriendo todo lo que habían aprendido durante 3 años. Pero Daniel y sus amigos se destacaron por encima de todos los demás candidatos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No solo fueron los mejores entre sus compañeros de clase, fueron 10 veces superiores a todos los consejeros experimentados del rey. Era una demostración sobrenatural de la bendición de Dios sobre aquellos que se mantienen fieles a Él. Segunda parte, el intérprete de sueños. Capítulo 4. El sueño olvidado. El segundo año del reinado de Nabucodonosor fue marcado por una crisis que sacudió todo el imperio babilónico. El rey había tenido un sueño tan perturbador que le robaba el sueño noche tras noche. Pero lo más frustrante era que no podía recordar los detalles del sueño. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Para nosotros esto podría parecer un problema menor, pero en el mundo antiguo, especialmente en Babilonia, los sueños eran considerados comunicaciones divinas de suprema importancia. Los reyes dependían de los sueños para orientación política, militar y religiosa. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. El rey convocó a todos los sabios de Babilonia, los magos que practicaban artes ocultas, los astrólogos que leían las estrellas, los encantadores que invocaban espíritus, y los caldeos que eran los eruditos y filósofos del reino. Y el rey les dijo: «He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: «Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación». Su respuesta fue razonable y profesional. Estaban listos para hacer lo que siempre habían hecho: escuchar la descripción del sueño y ofrecer una interpretación. Pero entonces el rey les lanzó una bomba que los dejó completamente desconcertados. Respondió el rey y dijo a los caldeos: «El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». El rey no solo quería la interpretación del sueño, quería que le dijeran cuál había sido el sueño mismo. Era una demanda completamente sin precedentes e imposible de cumplir por medios humanos. Respondieron los caldeos delante del rey y dijeron: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo». Era una confesión pública de que todo su sistema de sabiduría oculta era una farsa. A pesar de todas sus pretensiones de poder sobrenatural, admitían que había límites definidos a sus habilidades. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Incluso reconocieron que solo los dioses podrían revelar tal información, y que los dioses no habitaban con los mortales. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia.
La respuesta de Nabucodonosor fue predecible pero devastadora. En su frustración y enojo, ordenó la ejecución masiva de todos los sabios del reino. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Esta orden incluía a Daniel y sus amigos, a pesar de que eran jóvenes recién graduados, que no habían estado presentes en la reunión con el rey. Capítulo 5. La fe en acción. Cuando Arioc, el capitán de la Guardia Real, vino a arrestar a Daniel para ejecutarlo, la respuesta del joven profeta reveló una sabiduría y valentía extraordinarias. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la Guardia del Rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. En lugar de entrar en pánico o intentar huir, Daniel respondió con calma y sabiduría. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Daniel pidió información completa sobre la situación antes de responder. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Arioc le explicó toda la situación: el sueño olvidado del rey, la demanda imposible, el fracaso de los sabios y la orden de ejecución masiva. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Con información completa, Daniel tomó una decisión que requería una fe extraordinaria. Pidió audiencia con el rey y prometió hacer exactamente lo que todos los otros sabios habían declarado imposible: revelar tanto el sueño como su interpretación. Era una promesa que solo podía cumplir si Dios intervenía sobrenaturalmente. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Daniel no enfrentó esta crisis solo. Inmediatamente fue a sus amigos e intercesores de oración más cercanos, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Convocaron una reunión de oración urgente, pidiendo que el Dios del cielo revelara el misterio. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios respondió a sus oraciones de una manera dramática y completa. En una visión nocturna, reveló a Daniel tanto el contenido del sueño de Nabucodonosor como su interpretación profética. La respuesta de Daniel fue inmediata adoración y gratitud. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Capítulo 6. La revelación de la estatua. Entonces Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Con la revelación divina en su corazón, Daniel regresó a Arioc con confianza. Su primera preocupación no fue su propia salvación, sino la de todos los sabios inocentes que enfrentaban ejecución. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Primero, Daniel confirmó lo que los otros sabios habían dicho. Este misterio estaba más allá de cualquier capacidad humana. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Luego Daniel dirigió toda la atención hacia el Dios verdadero. No era Daniel quien revelaría el misterio, era Dios trabajando a través de Daniel. Entonces Daniel comenzó a describir el sueño que había atormentado al rey. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Era una estatua colosal, impresionante en tamaño y terrible en apariencia. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Daniel describió meticulosamente cada parte de la estatua, desde la cabeza de oro hasta los pies mezclados de hierro y barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Pero entonces algo dramático ocurrió en el sueño. Una piedra, cortada sobrenaturalmente sin intervención humana, golpeó los pies de la estatua. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El impacto de la piedra no solo destruyó los pies, desintegró completamente toda la estatua. Los metales preciosos se convirtieron en polvo que el viento dispersó completamente. Pero la pequeña piedra creció hasta convertirse en una montaña que llenó toda la tierra. Capítulo 7. La interpretación que cambió la historia. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Habiendo establecido su credibilidad al revelar perfectamente el sueño olvidado, Daniel procedió a dar la interpretación que cambiaría para siempre la comprensión de la historia mundial. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel comenzó identificando a Nabucodonosor con la cabeza de oro, pero fue cuidadoso de atribuir el poder del rey al Dios del cielo, no a los dioses babilónicos. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El imperio babilónico bajo Nabucodonosor era la cabeza de oro, representando el pináculo del poder y la gloria mundana. Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel profetizó la sucesión de imperios mundiales. Después de Babilonia vendría un reino inferior, no necesariamente más débil, sino menos glorioso que el oro de Babilonia. Este sería seguido por un tercer reino de bronce. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel describió el cuarto reino como extraordinariamente fuerte y destructivo. El hierro es más fuerte que el oro, la plata o el bronce, pero carece de su belleza y valor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta era la revelación culminante. Durante la época del reino dividido, el Dios del cielo establecería su propio reino eterno. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La piedra cortada, no con mano, representaba la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Este reino no sería establecido por poder militar o político humano, sino por acción divina directa. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. La respuesta de Nabucodonosor fue de asombro total. El rey más poderoso del mundo se postró ante un joven judío de 20 años, reconociendo el poder sobrenatural que había obrado a través de él. Respondió el rey a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor confesó públicamente la supremacía del Dios de Daniel. Tercera parte, la prueba del fuego. Capítulo 8. La estatua de oro. Los años pasaron, y el poder de Daniel en el imperio babilónico creció enormemente. Pero el orgullo humano tiene una manera de corromper incluso a los más sabios, y Nabucodonosor no era una excepción.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Posiblemente inspirado por el sueño de la gran estatua, pero completamente malinterpretando su significado, Nabucodonosor construyó una estatua colosal, completamente de oro. Era una declaración masiva de poder imperial y orgullo humano. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Nabucodonosor convocó a todos los líderes del imperio para la dedicación de la estatua. Era tanto una demostración de poder como una prueba de lealtad. Y el pregonero anunció en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». La orden fue clara y universal. Cuando sonara la música, todos debían postrarse y adorar la estatua. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en medio de un horno de fuego ardiendo. La amenaza era específica y aterradora. La desobediencia resultaría en muerte inmediata por cremación viva. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postraron todos los pueblos, naciones y lenguas, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Cuando sonó la música, la respuesta fue universalmente obediente. Miles de funcionarios gubernamentales se postraron simultáneamente ante la estatua dorada. Pero no todos se postraron. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. «Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Capítulo 9. La fe inquebrantable. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones fueron traídos delante del rey. La reacción de Nabucodonosor fue de ira intensa. Estos hombres que él había honrado y promovido, ahora lo desafiaban públicamente. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?» Nabucodonosor ofreció una segunda oportunidad. «Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?». Pero también reiteró la amenaza, añadiendo un desafío directo a su Dios. La respuesta de los tres jóvenes se ha convertido en una de las declaraciones de fe más valientes en toda la literatura. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Su respuesta fue inmediata y definitiva. «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Expresaron fe completa en el poder de Dios para librarlos. «Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Pero luego añadieron algo aún más extraordinario. Incluso si Dios eligiera no librarlos, aún no adorarían ídolos. Su obediencia a Dios no dependía de si Él los rescataba o no. Capítulo 10. El milagro en el fuego. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego.
y habló y mandó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La respuesta del rey fue de furia absoluta. Ordenó que el horno fuera calentado a una temperatura 7 veces mayor que la normal, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El horno estaba tan caliente que los soldados que los arrojaron murieron por la exposición al calor extremo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados en medio del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Pero entonces algo extraordinario captó la atención del rey. Vio algo en el horno que lo llenó de asombro y terror. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En lugar de 3 hombres muriendo en agonía, Nabucodonosor vio 4 figuras caminando libremente en las llamas. No solo estaban vivos, estaban completamente libres y sin daño alguno. Más asombroso aún, había una 4ª figura cuya apariencia era sobrenatural. Nabucodonosor lo describió como semejante a hijo de los dioses. Los cristianos han tradicionalmente identificado esta figura como una teofanía, una aparición preencarnada de Cristo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. El rey se acercó lo más posible al horno y llamó a los jóvenes, reconociendo ahora que servían al Dios Altísimo. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Los 3 hombres obedecieron y salieron caminando del horno. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. La inspección fue exhaustiva. Los funcionarios más altos del imperio examinaron a los 3 jóvenes y confirmaron que el milagro era completo. Ni su cabello estaba chamuscado, ni sus ropas estaban dañadas, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La respuesta de Nabucodonosor fue de adoración al Dios de los hebreos. Reconoció que habían sido librados por intervención divina directa, y alabó su fidelidad inquebrantable. 4ª parte. El foso de los leones. Capítulo 11. Un nuevo imperio, viejos principios. Los años pasaron, y Daniel continuó sirviendo fielmente. Cuando el imperio babilónico cayó ante los persas, Daniel se encontró sirviendo bajo un gobierno completamente nuevo. Tenía más de 80 años, pero su sabiduría y experiencia eran demasiado valiosas para ser ignoradas. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Darío reorganizó completamente la administración del imperio, dividiendo el territorio en 120 provincias. Y sobre estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Daniel, un extranjero de más de 80 años, fue seleccionado para una de las 3 posiciones más altas del imperio. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel no solo fue incluido en el liderazgo, se destacó incluso entre estos líderes de élite. Entonces, los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los otros líderes comenzaron una investigación exhaustiva de la administración de Daniel, buscando cualquier evidencia de corrupción, negligencia o incompetencia, pero no pudieron encontrar nada. Entonces dijeron aquellos varones: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Los conspiradores se dieron cuenta de que solo había una área donde Daniel podría ser vulnerable: su fidelidad inquebrantable a su Dios. Capítulo 12. La trampa perfecta. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Los conspiradores desarrollaron un plan ingenioso que explotaría tanto el ego del rey como la devoción religiosa de Daniel. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La propuesta parecía razonable. Durante 30 días el rey sería la única fuente de peticiones religiosas en el imperio. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Los conspiradores enfatizaron que según la ley medo-persa, una vez firmado, el decreto no podría ser revocado ni siquiera por el mismo rey. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Darío, aparentemente halagado por la propuesta y sin darse cuenta de la trampa, firmó el decreto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La respuesta de Daniel al decreto fue inmediata y característica. Continuó exactamente como había estado haciendo durante décadas. Abrió deliberadamente las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y oró públicamente como siempre había hecho. Entonces se juntaron aquellos varones y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Los conspiradores habían estado vigilando, esperando exactamente esta respuesta. Capítulo 13. En el foso de los leones. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos del cautiverio de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Luego presentaron su acusación contra Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. La reacción inmediata de Darío reveló que se había dado cuenta de que había sido manipulado. Se afligió profundamente y pasó el resto del día buscando una manera legal de salvar a Daniel. Pero aquellos varones rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Pero los conspiradores presionaron al rey, recordándole que incluso él estaba sujeto a las leyes del imperio. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Con gran reluctancia, Darío se vio obligado a ejecutar la sentencia. Pero sus palabras finales a Daniel revelaron tanto su respeto por Daniel como su esperanza en el Dios de Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes,
para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. No fueron traídos delante de él instrumentos de música, y se le fue el sueño. La angustia del rey fue evidente. Pasó la noche preocupándose por Daniel. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Al amanecer, Darío se apresuró al foso, ansioso por saber el destino de Daniel. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz triste: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre». La respuesta inmediata de Daniel debió haber llenado al rey de alivio y asombro. «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Daniel explicó que Dios había enviado un ángel para protegerlo. Los leones habían sido sobrenaturalmente impedidos de hacerle daño. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El examen médico de Daniel reveló que el milagro era completo. No tenía ni siquiera un rasguño de los leones. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Darío emitió un decreto imperial proclamando su nueva fe en el Dios de Daniel. «De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin». El decreto reconocía oficialmente la supremacía del Dios de Israel sobre todos los dioses del imperio persa. Conclusión: el legado eterno. Capítulo 14. Lecciones para todas las generaciones. Hermanos y hermanas, al concluir esta extraordinaria historia de Daniel, nos encontramos con lecciones que trascienden el tiempo y las culturas. Daniel no era solo un profeta o un estadista. Era un modelo de cómo vivir fielmente para Dios en un mundo hostil. Primera lección: la integridad inquebrantable vale más que la vida misma. Daniel y sus amigos nos enseñan que hay principios por los cuales vale la pena morir. Cuando se enfrentaron a la elección entre comprometer su fe o perder sus vidas, eligieron la fidelidad a Dios. En nuestra época de relativismo moral, necesitamos desesperadamente esta clase de convicción absoluta. Segunda lección: Dios honra a aquellos que lo honran. Una y otra vez vemos cómo Dios bendijo la fidelidad de Daniel. En la dieta del palacio, en la interpretación de sueños, en el horno ardiente, en el foso de los leones, cada acto de obediencia resultó en bendición divina y testimonio poderoso. Tercera lección: la oración cambia las cosas. Daniel era un hombre de oración constante. Oraba 3 veces al día, incluso cuando esto significaba la muerte. Sus oraciones movieron el corazón de Dios y cambiaron el curso de imperios. Si queremos ver intervención divina en nuestras vidas y naciones, debemos seguir el ejemplo de oración de Daniel. Cuarta lección: Dios está en control de la historia. Las visiones proféticas de Daniel revelan que detrás de los tumultos políticos y las crisis mundiales, hay un Dios soberano que está trabajando su plan perfecto. Los imperios se levantan y caen según su voluntad. Esto debería darnos paz en tiempos de incertidumbre. Quinta lección: el servicio excelente puede ser testimonio poderoso. Daniel sirvió fielmente en gobiernos paganos durante más de 70 años. Su competencia, integridad y sabiduría lo convirtieron en una luz brillante en lugares oscuros. No necesitamos estar en el ministerio de tiempo completo para servir a Dios poderosamente. En nuestro mundo contemporáneo, enfrentamos presiones similares a las que enfrentó Daniel. Vivimos en una cultura que a menudo es hostil a los valores bíblicos. Se nos presiona a comprometer nuestras convicciones por conveniencia social o progreso profesional. ¿Seremos como Daniel en la comida del rey? ¿Como Sadrach, Mesach y Abed-Nego ante la estatua de oro?
Como Daniel ante el decreto de Darío, la historia de Daniel nos reta a vivir con la misma integridad inquebrantable, la misma fe intrépida, la misma dependencia en la oración y la misma confianza en la soberanía de Dios. Pero quizás la lección más importante de Daniel es su mensaje de esperanza profética. A través de todas las visiones de imperios que se levantaban y caían, había una promesa constante, que al final el reino de Dios triunfaría sobre todos los reinos humanos. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esta promesa se cumplió parcialmente en la primera venida de Cristo, cuando el reino de Dios comenzó a extenderse por toda la tierra a través del Evangelio. Pero tendrá su cumplimiento final en la segunda venida de Cristo, cuando Él establecerá su reino literal sobre toda la tierra. Que la historia de Daniel nos inspire a vivir con la misma integridad, nos aliente en medio de las dificultades y nos recuerde que servimos al Dios que controla la historia y que al final su reino prevalecerá. Como Daniel podemos enfrentar cualquier prueba, cualquier desafío, cualquier oposición, sabiendo que nuestro Dios es capaz de librarnos. Y si Él decide no hacerlo, aún así le serviremos, porque Él es digno de nuestra lealtad absoluta. Esta es la lección eterna de Daniel. El joven que desafió imperios y demostró que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, somos mayoría. En el nombre de Jesús, el mismo Rey eterno, cuyo reino profetizó Daniel. Amén.